Muy bien. Entonces, estaba diciendo que el, el oficio del profeta va a tener que entender que siempre, y esto no es algunas veces, sino siempre, el oficio del profeta se va a caracterizar por tener eh, una carga profética, es decir, una cantidad de profecía. Empieza con una asignación y termina con una asignación. Es decir, digamos, si son 10 centímetros, para que puedan entenderme, si son 10 centímetros de profecía los que tiene que dar, Dios le va a dosificar para que eso se vayan dando. Cuando Dios abre el grifo profético, entonces el profeta empieza a hablar y hablar y hablar y hablar. Ejemplo, Jeremías. ¿Qué ves? Y empieza a abrirle el grifo y él empieza a ver cosas y luego empieza a hablar y hablar y hablar y hablar hasta que el testimonio de él termina. Y es tremendo porque yo me ponía a pensar por qué los profetas mueren de la manera que morían, por ejemplo, en el antiguo pacto. Porque se acababa su testimonio y su cuerpo ya no tenía que estar aquí. Ya no podía estar aquí. Recordemos que para el profeta hay una carga muy, muy, muy tremenda. Cuando se acaba la carga profética, se acaba la necesidad también de que el cuerpo del profeta esté aquí. En ese sentido, Jeremías muere de una forma trágica, Isaías muere aserrado, y algunos de ellos mueren como mártires. Es tremendo, la mayoría de los profetas han terminado de manera trágica para el mundo, pero con gloria para Dios. Es decir, es como un sello, morir así, morir trágicamente es como un sello de gloria. Ese sello de gloria le va a traer un grande, grande peso. Mira, a los apóstoles también se les concedió eso, los profetas también se les concedió eso, y eso no se le concede a todo el mundo. O sea, usted no elige morir trágicamente o ser un héroe o etcétera, sino que eso lo determina Dios. Pero eso también le da una corona maravillosa. O sea, morir así aquí es una cosa muy, muy tremenda ya. Cierro el paréntesis. La carga y la dimensión profética está limitada. No puede profetizar más allá de lo que Dios le ha mandado a profetizar, porque usted no habla lo que usted quiere, sino lo que se le envió a profetizar. Es decir, la carga profética tiene un límite profético porque va de acuerdo con la asignación profética. No puedo profetizar más allá de lo que Dios me ha dado. Y por eso Dios utiliza varios profetas que van ampliando la profecía con referencia a la vuelta de nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo. No todos tienen la revelación completa, pero sí todos complementan acerca de la revelación completa. Entonces, ¿por qué Dios permite que unos vayan revelando cosas y otros no vayan revelando cosas? Simple, sencillo. No todos lo van a comprender, no todos lo van a poder discernir, no todos tienen ojos acá. Hay gente que tiene ojos acá, hay gente que tiene ojos en otras partes. Hay gente que puede percibir ángulos, etcétera, etcétera. Los profetas me entienden esto. Entonces, de la manera que el hombre puede captar las cosas con su mayor o menor aprehensión, algunos empiezan a profetizar tarde y no alcanzan, el cuerpo no les da. Por eso es que hay que cuidar el cuerpo, porque el cuerpo es templo y el templo es el lugar en donde se desarrollan todas las actividades del espíritu. Dios dice que tenemos que cuidarlo para que no se destruya, para que no se destruya el templo y la habitación del Espíritu Santo. Si es que se destruye el templo y la habitación del Espíritu Santo, se destruye la forma para poder dar. Entonces aquí tenemos nosotros para poder dar el mensaje, me refiero, ¿no? Aquí estamos en Apocalipsis capítulo 11, dice, cuando hayan acabado su testimonio. O sea, su testimonio tiene un límite. Es la prueba bíblica de lo que les estoy diciendo. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. La bestia que sube del abismo es el anticristo. Hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. El continente. Se acabó la asignación, mueren. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama ¿cómo? Sodoma y Egipto. Ahí están las ciudades. Escuche qué cosa tan tremenda. Porque a ellos los matan en la plaza de la grande ciudad. Aquí hay una revelación maravillosa, pero maravillosa. Porque quiere decir que en ese segundo cielo, es decir, regiones celestes, de las cuales habla el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos del 12 y siguientes, cuando dice que nuestra carne, nuestra guerra no es contra, nuestra lucha, no es contra carne y sangre, sino contra huestes, principados, potestades, en regiones celestes, regiones. Entonces, el segundo cielo es una franja del reino de los cielos, sí, es de los cielos, es reino de los cielos, es creado por Dios. El diablo ha utilizado, ha usurpado una franja de ese lugar, pero no todo ese lugar. Es decir, que en el segundo cielo hay ciudades de ángeles y también hay ciudades de demonios.
ciudades más pequeñas de demonios y ciudades grandes de demonios. Ciudades de demonios organizadas y con lugares de reunión y con lugares de afectación, como nos revela el libro de Apocalipsis, porque aquí nos dice que estarán en la plaza, lugar de gobierno, plaza, de la grande ciudad. Es decir, no habla de una ciudad pequeña, habla de una grande ciudad. Imagínense que el apóstol Juan, que tiene la visión del Apocalipsis y que ha visto todo el cielo, dice que esa es una grande ciudad. Y dice además, dice además, ampliando lo que les estoy diciendo, que en sentido espiritual, eso está tremendo, que en sentido espiritual es, ¿qué? Que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto. Sodoma y Egipto. Entonces es una ciudad compuesta. ¿Se acuerdan ustedes en la época de Pablo, en la época del Señor Jesucristo, el Señor hablaba de Decápolis, por ejemplo? El Señor hablaba de Pentápolis. La Decápolis significa deca 10, polis ciudad, ciudad de 10. Es una ciudad conformada por 10 ciudades. La idea y esto aquí ustedes tienen que saber, por ejemplo, actualmente la Agenda 2030 del NOM o el Nuevo Orden Mundial habla de las ciudades distritos. ¿Se han oído ustedes de eso? Ciudades distritos, es decir, ciudades de 15 minutos. Usted no tenga que utilizar el auto para movilizarse 15 minutos. A pie usted va a tener todo. Pero en realidad eso es un instrumento de control. No se olvide que el diseño de Babel era concentrar todo en una gran ciudad y a partir de ella hacer un desarrollo concéntrico. Por eso es que habla de la plaza central. El centralismo es una forma de gobierno demoníaco. Por eso es plaza de la grande ciudad. Es una plaza a partir de la cual se van desarrollando todas las ciudades. De la grande ciudad, lo cual viene a ser un modelo que las tinieblas establecen para que este modelo se replique como una sombra sobre las ciudades que han logrado tener dominio y estas van a tener estos esquemas políticos, estos esquemas económicos, estos esquemas sociales. Con esto, el enemigo se asegura manejar a las ciudades como títeres. Entonces, imagínese usted que desde las ciudades celestes, no celestiales, diferencia entre ciudad celestial, la ciudad celestial está en el cielo de Dios, la ciudad celeste está en el segundo cielo. Desde la ciudad celeste, ellos manejan hilos, entonces van manejando así, como títeres, ¿no? Son como titiriteros. Entonces, desde ahí manejan a ciudades. Ahora, imagínense el ámbito de influencia que están queriendo tener estas regiones. Hasta aquí alguna pregunta, por favor, porque está muy, muy interesante el tema. Sí, mi amada profeta Ley. Buenas noches, hermanos. Yo quedé impresionada, apóstol, porque honestamente usted nunca había tenido esta oportunidad de tocar este punto con nosotros. Pero sí, yo no sé si te recuerda cuando en el inicio nos conocimos en la pandemia, yo tenía algo como un secreto muy guardado en aquel momento y no tenía básicamente con quién compartirle. Cuando usted ahora mismo habla que ese mesocielo es una franja y hace justamente así. En una ocasión hace unos años, yo creo que ya yo le había contado eso a usted, que yo tuve un sueño donde que estaba sobre la cama, acostada en la cama, y mi pastora quedó a 2 pies de mi cama. Y yo vi, y mi cuarto quedó resguardado como con una extrema seguridad. Había una persona que tenía cara de mujer, pero yo sabía que no era mi mamá. Pero decía que era mi mamá y estaba muy furiosa porque no quería que eso pasara, que yo salí, ¿sabe? Que lo que iba a pasar allí pasara de alguna manera. Y daba mucho en las paredes y en aquel momento a mí me sacaron del cuerpo y yo comencé a subir, recuerda que no sé si le conté, y mientras subía, subía, yo podía experimentar y hay una parte que se queda de nosotros como consciente y yo decía, estoy subiendo a la velocidad de la luz, sabía que yo iba a la velocidad de la luz, estaba conociendo eso era lo que decía mi mente. Cuando yo entré a ese segundo lugar, porque para mí yo me expreso como yo lo interpreté en aquel momento, hace unos años atrás, bueno, bastante, como unos 10 años. Cuando yo entré en aquel lugar, hubo cosas allí
que siempre quedaron, como que me fijé, que quedaron muy guardadas en mi ser, pero yo no tenía con quién compartirlas. Siempre supe que ese segundo lugar entré de esta manera, así, de forma vertical, y lo atravesé, lo podía atravesar. Ese lugar es totalmente oscuro, me movía a la velocidad de la luz y solamente lo sabía porque no sabía si yo era un caballo o iba montada sobre un caballo, porque el viento hacía el corte del viento a la velocidad en la que me movía. Podía sentir hasta ruido de espadas, totalmente oscuro. Para salir de allí, siempre sí yo supe que no podía salir de la misma manera en que entré, tal cual. Ese lugar, ese mesocielo, no se puede atravesar para un tercer lugar. De ese lugar salí así, en forma horizontal. Cuando salí, yo pensé que no salía. O sea, yo pensé que no salía de allí, de tan terrible que fue la batalla. Salí dando un grito. Ahora pareciera que lo sabía, ¿no? Yo no sabía nada de esto que estamos, o sea, que ya con los años fui descubriendo, era muy joven cuando experimenté eso. Salí de allí dando un grito, iba toda empapada en sangre y llegué a un tercer lugar. Obviamente ahí es donde fui amamantada con los pechos y demás, que no es lo que vamos, pero sí salí dando un anuncio. Cayó Babilonia. En aquel momento, cuando se lo dije a las personas que tenían cerca de autoridad, no supieron darme de ninguna manera, descodificar esa experiencia que había vivido. Pero sí, tal cual como usted lo está describiendo, porque conoce, porque porta esa revelación, yo podría dar testimonio de eso que dice que es cierto, porque de alguna manera estuve ahí. Y es tal cual, o sea, se entra de una forma y se sale de otra, porque es como si hubiese no se puede atravesar hacia el tercer cielo jamás. Y es así totalmente, es así mismo como usted hizo ahorita con la mano, así, así, una franja tal cual, así, por decir algo. Exactamente, exactamente, así es. No nos olvidemos que queda reorganizado el cielo después de que Jesucristo sube, ¿no? Queda reorganizado el inframundo y queda reorganizado el cielo. Hay una parte muy interesante, si ustedes me permiten y tienen un poquito de tiempo, y al fin y al cabo estoy acá, eh, estoy con todo el tiempo del mundo, pero lo que les quiero Apóstol, decir, sí, sí, Normita. sí, sí, se me apagó ahí está, la cámara. No sé qué le pasa, se me apagó la cámara. Cuando hace muchos años, ¿no? Yo era muy nuevita en el Señor, yo estaba orando con respecto a esto del segundo cielo. Me aparecen dos perros que eran más, pero yo sabía que eran mastines, o sea, yo no sabía nada, pero en el espíritu yo recibía lo que estaba viendo, ¿no? Se aparecen dos así y después viene una mujer y escucho que me dicen, es la que manipula desde el segundo cielo. Y entonces me ordenaron a que la sujetara en nombre de Jesús, ¿no? Y bueno, así son mis comienzos, o sea, yo aprendí todo bien, con misiones, por pura misericordia, porque yo no sabía ni qué hacer. y ahí todo lo que usted lo aprendí de verlo, pero aprendí que también es una mujer. Y después, bueno, leyendo, aprendí también que hay estos cielos y que bueno, y que están ahí las huestes de maldad y qué sé yo, pero lo que yo vi es una mujer la que manipula desde ahí a todo, bueno, es una manipuladora, o sea, maneja todo ahí. Me acordé porque lo vi a usted como diciendo títeres y ahí me vino esa visión de que esta mujer maneja todo desde ahí arriba, desde el segundo cielo. Bueno, y así un montón de cosas, ¿no? Que
me fueron pasando, me fue enseñando el Señor, y por eso yo lo estoy escuchando con tanta atención, porque se habla muy poco de eso. Eso era. Gracias, Normita. Le quiero decir, lo que usted acaba de traer a colación hoy nos abre todavía un portal más grande, ¿no? Porque para los hermanos que están escuchando eso, la revelación de eso es importante, es decir, quién era esa mujer. Si estamos hablando de que lo que les estoy explicando, ese segundo cielo, que ese se le conoce en el cielo de Dios, se le conoce como el medio del cielo de los hombres, la mitad del cielo de los hombres, o el medio cielo, como dijo la profeta Leida, el mesocielo. Así como aquí hay Mesopotamia, es decir, la tierra que está entre dos ríos, en el cielo hay un mesocielo, es decir, uno que está entre el primer cielo y el tercer cielo. Tercer cielo es el paraíso, eso está cooptado por nuestro Señor. Es decir, Dios siempre va a ser, Dios siempre va a ser más aprensivo, más dominante. Dios no va a dejarle espacio de dominio a las tinieblas, nunca. Quiero que ustedes sepan esto, que Dios nunca pierde el control. O sea, no es que el diablo ganó algunas batallas y Dios está perdiendo en algún lado y nosotros tenemos que reforzar para que Dios vaya ganando. Dios tiene el control de todo. Lo que nos envía a hacer a nosotros es básicamente una lucha de fe con nuestros propios pensamientos para que entendamos que el reino de los cielos, aunque sufre violencia, nunca es derrotado, ¿verdad? Yo puedo sufrir violencia, pero mi cuerpo es lo suficientemente fuerte para derrotarle de una sola patada a un chihuahua. ¿Me explico? Me puede molestar un poco las canillas y todo, pero si yo me decido a darle una buena patada, le reviento y le mato al perro de una sola patada, porque es chihuahua. Entonces, Dios tiene el control y el poder sobre todo lo creado. Y dentro de todo lo creado que existe está el segundo cielo, mesocielo o medio cielo. Entonces, lo que el enemigo siempre quiso, perdón, lo que la maldad, Normita, la mujer que estaba manejando todo eso es la maldad. ¿Ya? La maldad liberada después de que se puso ella sobre su base. Recordemos que en Zacarías capítulo 5 Dios nos relata la historia de cómo aprisionaron a la maldad hasta que, o sea, no iba a estar siempre presa, sino hasta que sea puesta sobre su base. Y cuando llegaron los vasos que Nabucodonosor se había sacado del templo de Salomón, el oro tiene la capacidad de liberar cosas y de retener cosas. Entonces ella, el rato que llevan los utensilios, según Daniel capítulo 1, llevan los utensilios a la casa de su Dios de Babilonia. Babilonia viene de Babel y la ciudad grande es Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, es decir, la maldad. En honor a ella le pusieron esa ciudad. Ella les influyó en las entrañas para poner nombre. Otro paréntesis, ¿quieren que haga otro paréntesis? Uno le pone a los hijos nombre desde las entrañas. El nombre que la persona da, se lo da a los hijos desde las entrañas. ¿Ya? En lugar de las emociones. Le pone aquí, bueno, allá en Ecuador, cuando estamos por allá, mi papá, en una tierra que todo era coloquial, si es que estaba granizando y el hombre estaba muy emocionado por el granizo, le ponían al niño granizo. Así como en Venezuela estaba ese ayudante de Maduro que se llamaba Diosdado, imagínense, Diosdado Cabello, así era. Y acá hay unos nombres, puchicas, terribles, imagínense. Cornflakes, hay uno que se llama Cornflakes, Cornflakes Loor Zambrano, y así, una serie de cosas. Pero eso es una demostración de lo incipiente que es la emoción. Y a mí también me pusieron, mi papá me puso los nombres que yo tengo porque yo nací en Brasil, era portovejense. Brasil ganó el Mundial de 1974 y entre sus jugadores había uno que armaba muy bien que se llamaba Gerson. Y me puso Gerson por eso. Y Altemar porque había un cantante que se llamaba Altemar Dutra y cantaba unas canciones muy bonitas. Entonces yo soy Carlos por su papá, Gerson porque ganó Brasil y Altemar por el cantante. Menos mal que no estaba lloviendo fuerte, porque si no, imagínense lo que hubiera pasado. Pero no solamente eso, sino que bueno, y a casi todos nos parece chistoso esto, pero y a mí también, y no solo chistoso, sino vergonzoso. Pero la Biblia también dice que los nombres son puestos por la emoción. Entonces, el nombre de los hijos del trueno, por ejemplo, los profetas que profetizan con una voz, de esas que le hacen temblar a la tierra y a los cielos, son llamados Boanerges, o sea, los hijos del trueno, recordarán ustedes. Jesús mismo, que significa nuestro Salvador, es un verbo que nace con emoción de la boca del Padre, por eso en ese nombre usted puede sacar
el nombre va acompañado del poder con el que salió de la emoción. Por la emoción y la autoridad, Dios dijo que se llamará. ¿Cómo se llama? Le preguntan los ángeles. Se va a llamar Salvador. Ah, tiene que ser Jesús, obviamente, ¿no es cierto? Y además va a estar entre los hombres, Emmanuel. Ah, y entonces cuando usted utiliza el nombre con autoridad, esos demonios que están por aquí se van porque el autor de esta tierra, porque de ahí no olvidemos que queda reorganizado el cielo después de que Jesucristo sube, ¿no? Queda reorganizado el inframundo y queda reorganizado el cielo. Hay una parte muy interesante, si ustedes me permiten y tienen un poquito de tiempo, yo al fin y al cabo estoy acá, estoy con todo el tiempo del mundo, pero ese segundo cielo, que es, ese se le conoce, en el cielo de Dios, se le conoce como el medio del cielo de los hombres, la mitad del cielo de los hombres, o el medio cielo, como dijo la profeta Leida, el meso cielo. Así como aquí hay Mesopotamia, es decir, la tierra que está entre dos ríos, en el cielo hay un mesocielo, es decir, uno que está entre el primer cielo y el tercer cielo. Tercer cielo es el paraíso, eso está cooptado por nuestro Señor. Es decir, Dios siempre va a ser, Dios siempre va a ser más aprensivo, más dominante. Dios no va a dejarle espacio de dominio a las tinieblas, nunca. Quiero que ustedes sepan esto, que Dios nunca pierde el control. O sea, no es que el diablo ganó algunas batallas y Dios está perdiendo en algún lado y nosotros tenemos que reforzar para que Dios vaya ganando. Dios tiene el control de todo. Lo que nos envía a hacer a nosotros es básicamente una lucha de fe con nuestros propios pensamientos para que entendamos que el reino de los cielos, aunque sufre violencia, nunca es derrotado, ¿verdad? Yo puedo sufrir violencia, pero mi cuerpo es lo suficientemente fuerte para derrotarle de una sola patada a un chihuahua. ¿Me explico? Me puede molestar un poco las canillas y todo, pero si yo me decido a darle una buena patada, le reviento y le mato al perro de una sola patada, porque es chihuahua. Entonces, Dios tiene el control y el poder sobre todo lo creado. Y dentro de todo lo creado que existe está el segundo cielo, mesocielo o medio cielo. Entonces, lo que el enemigo siempre quiso, perdón, lo que la maldad, Normita, la mujer que estaba manejando todo eso es la maldad. ¿Ya? La maldad liberada después de que se puso ella sobre su base. Recordemos que en Zacarías capítulo 5 Dios nos relata la historia de cómo aprisionaron a la maldad hasta que, o sea, no iba a estar siempre presa, sino hasta que sea puesta sobre su base. Y cuando llegaron los vasos que Nabucodonosor se había sacado del templo de Salomón, el oro tiene la capacidad de liberar cosas y de retener cosas. Entonces ella, el rato que llevan los utensilios, según Daniel capítulo 1, llevan los utensilios a la casa de su Dios de Babilonia. Babilonia viene de Babel y la ciudad grande es Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, es decir, la maldad. En honor a ella le pusieron esa ciudad. Ella les influyó en las entrañas para poner nombre. Otro paréntesis, ¿quieren que haga otro paréntesis? Uno le pone a los hijos nombre desde las entrañas. El nombre que la persona da, se lo da a los hijos desde las entrañas. ¿Ya? En lugar de las emociones. Le pone aquí, bueno, allá en Ecuador, cuando estamos por allá, mi papá, en una tierra que todo era coloquial, si es que estaba granizando y el hombre estaba muy emocionado por el granizo, le ponían al niño granizo. Así como en Venezuela estaba ese ayudante de Maduro que se llamaba Diosdado, imagínense, Diosdado Cabello, así era. Y acá hay unos nombres, puchicas, terribles, imagínense. Cornflakes, hay uno que se llama Cornflakes, Cornflakes Loor Zambrano, y así, una serie de cosas. Pero eso es una demostración de lo incipiente que es la emoción. Y a mí también me pusieron, mi papá me puso los nombres que yo tengo porque yo nací en Brasil, era portovejense. Brasil ganó el Mundial de 1974 y entre sus jugadores había uno que armaba muy bien que se llamaba Gerson. Y me puso Gerson por eso. Y Altemar porque había un cantante que se llamaba Altemar Dutra y cantaba unas canciones muy bonitas. Entonces yo soy Carlos por su papá, Gerson porque ganó Brasil y Altemar por el cantante. Menos mal que no estaba lloviendo fuerte, porque si no, imagínense lo que hubiera pasado. Pero no solamente eso, sino que bueno, y a casi todos nos parece chistoso esto, pero y a mí también, y no solo chistoso, sino vergonzoso. Pero la Biblia también dice que los nombres son puestos por la emoción. Entonces el nombre de los hijos del trueno, por ejemplo, los profetas que profetizan con una voz, de esas que le hacen temblar a la tierra y a los cielos, son llamados Boanerges, o sea,
los hijos del trueno, recordarán ustedes. Jesús mismo, que significa nuestro Salvador, es un verbo que nace con emoción de la boca del Padre. Por eso en ese nombre usted puede sacar. El nombre va acompañado del poder con el que salió de la emoción. Por la emoción y la autoridad, Dios dijo que se llamará. ¿Cómo se llama? Le preguntan los ángeles. Se va a llamar Salvador. Ah, tiene que ser Jesús, obviamente, ¿no es cierto? Y además va a estar entre los hombres, Emmanuel. Ah, y entonces cuando usted utiliza el nombre con autoridad, esos demonios que están por aquí se van porque el autor de esta tierra, porque de ahí viene autoridad, el autor de la tierra, el autor de los cielos, el autor de todo, manda por la emoción del nombre a su lugar a los demonios, ¿ya? Entonces el lugar de los demonios actualmente es el segundo cielo y regiones del segundo cielo, no todo el cielo, sino regiones de ese segundo cielo. Aquí está el segundo cielo, hay regiones que hacen una sombra y esta sombra se pone sobre naciones. Ahí se cierran los cielos, aunque Cristo lo abrió todo para que podamos entrar. Pero hay ciudades que tienen iniquidad y que se han dejado gobernar tanto de los principios malos. Por ejemplo, una ciudad que da una legislación acerca del aborto y que encima da una legislación acerca de las parejas homosexuales. Hombres y mujeres tomados de la mano con la mayor naturalidad y frescura. Y se van besando y... Bueno, en Ecuador ya he visto también, pero así residualmente. Acá es una cosa, pero una corriente. Entonces van caminando y caminan y todo eso. Ya tenemos que irnos acostumbrando. Pero, ¿qué es eso? Es una influencia de esta región que fue poniéndose sobre esa ciudad y esa ciudad adoptó sistemas legales, sistemas constructivos, sistemas legales, constructivos, arquitectónicos, sociales, financieros. Entonces imaginémonos que es una región celeste en donde los demonios que fueron desplazados, ojo, ojo, por esto aumenta la maldad. Cada vez que hay un ejército fuerte de hombres y mujeres intercesores que empiezan a desplazar tinieblas en la tierra y no los envían al abismo, como debería ser, para que la manifestación sea en el tiempo del anticristo y no antes. Eso también es un poco de ignorancia profética o ignorancia de intercesión. Lo que hacen es, fuera, en el nombre de Jesús, sale y no lo envían a ningún lugar. Regresan a la ciudad de refugio, en donde no pueden ser afectados por los ángeles. Y desde la ciudad de refugio empiezan a urdir una serie de cosas, que lo que van a hacer luego es contaminar con literalmente, como una sombra de muerte sobre las naciones. Entonces, como aquí abajo también hay personas que se empiezan a dejar influir, no se olvide que la influencia viene del inframundo y de la región celeste. Cuando la región celeste hace un contacto con el inframundo a través del cordón que se llama edificación, Babel, pues para eso era la torre cuya cúspide llegaba al cielo, arquitectónicamente, legalmente, es decir, con legislaciones que abran portales de abajo y de arriba. Cuando se abre un conducto, entonces ellos tienen cooptado el segundo cielo con derecho legal, no se olvide que el diablo es legalista, la superficie de la tierra con el gobernante de turno, es decir, el hombre que es elegido por esa serie de personas que están influidas por una cosa negra. Más el influjo, como dice, la bestia que sube del abismo, por eso les digo que es riquísimo ese pasaje de Apocalipsis capítulo 11, porque ahí nos enseña, la bestia que sube del abismo hace guerra contra ellos, los vence y los mata. Pero además nos muestra que no solamente que sube del abismo, noten la profundidad del versículo, del capítulo, porque sube del abismo, pero a su vez hay unas ciudades que están influyendo. Entonces son dos influencias. Es decir, esas son las restricciones astrales desde el mesocielo que restringen, o sea, incluso el trono se halla con alianzas con los gobernantes, o por decir, no decir tronos, pero realmente trágicamente tienen un dominio, un control, o son los presidentes o los gobernantes. Entonces, trono allá y trono acá, y hacen un tipo de restricción sobre las naciones. correcto, pero no solamente eso, porque es una restricción, porque no puede subir. Recuerden lo que le dijo Gabriel a Daniel, le dijo, Sí. está cerrado el cielo. Sí, está cerrado. Está cerrado. Y antes ni siquiera Dios había abierto, sino que en esa época era más terrible. Ahora por lo menos ya está abierto porque el Señor Jesucristo abrió las puertas eternas. ¿Se acuerdan? Entonces quiere decir que según como cada nación tendrá un diseño particular, debe de haber un trono específico para hacer un tipo de restricción hacia eso. Entonces, ¿cuánto debe cada profeta entender el diseño y contra qué está peleando en cada nación? Eso es importantísimo. Correcto, así es. Y no solamente eso, sino, o sea,
¿Por qué la legislación está dándose desde ese punto de vista? O sea, nosotros estamos ahora viviendo un punto de una transición en donde el enemigo lo que quiere hacer, mire, nosotros estamos viviendo el producto de una rebelión. Es tan terrible lo del celular, porque a través del segundo cielo es donde se mueven las ondas de perversidad. Pues. El segundo cielo es el que hace que sean unas carreteras y conductos de infamia. Pero dense cuenta lo que hace las tinieblas enceguecen a la gente. Entonces la gente, wow, este es el que aparece. Claro, si el anticristo va a aparecerles a los propios judíos como la mejor opción. El anticristo. Entonces aquí ateos, destituidos y todos ellos que son guiados por cuerdas de maldad para que hagan legislaciones acorde con lo que es Sodoma y Egipto, son las mejores opciones para las personas que tienen vendados los ojos. Y usted va a ver que hay alianzas políticas y alianzas entre hombres y alianzas entre gente que tiene cerrados los ojos espirituales para no poder entender qué es lo que está detrás. El apóstol Pablo claramente nos dice en Efesios capítulo 6, versículos 12 y siguientes, nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en regiones celestes, entre otras cosas, los gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera, pero son huestes de maldad. O sea que la maldad está manejando los hilos a su antojo, como quiere, donde quiere, cuando quiere. Excepto aquellos que tenemos luz en nuestros ojos. Bendito sea el Señor. Ahí viene la sangre del Cordero que nos permite ver. Sí. Entonces, la luz se pone en un lugar alto para que ilumine. Hay que pedir al Señor que nos dé los lugares altos para poder iluminar. Esa es la oración intercesora. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en el mesocielo, y les quiero dar la porción bíblica de lo que es el mesocielo o del segundo cielo. Ahí mismo en el libro de Apocalipsis que ustedes deben tener. Si no me equivoco, está en Apocalipsis capítulo 14. Debe estar en 14. Sí, 14, 6. A ver, alguien que lea, por favor, porque yo no tengo a la mano aquí, no quiero sacarme de la porción que tenía antes. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Léalo, por favor, mi profeta o alguien que lo pueda leer. Dice, y vi volar en medio del cielo. Esto es una versión que se llama en las Américas, por si acaso. Y vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moraban en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ya, ahí está. Eso es cuando los dos testigos se fueron, ¿no? Ya no hay ni iglesia, ya no hay ni judíos, ya no hay nadie. El anticristo acaba de matar a todo el mundo y tiene que salir, o sea, la predicación del evangelio. Note desde dónde vio o en dónde vio el apóstol Juan volar al ángel. ¿En dónde lo vio volar? En el cielo medio, en el mesocielo. En medio del cielo, por en medio del cielo. Uno dice, ¿cuál era ese medio cielo o ese cielo medio? Ese es el que les digo. Y es tan tremendo lo que pasa en la gran tribulación, que en ese mesocielo o cielo medio o intermedio o segundo cielo, región, ¿no? Región, desde ahí se impide que se predique el evangelio o desde ahí se permite. Desde ahí, porque la orden viene del cielo. En el tercer cielo no hay problema. En el primer cielo no hay problema. Pero el medio del cielo tiene que ir un ángel. Un ángel es la única parte, ya al final de todos los tiempos, en donde al ángel se le permite ir y predicar el evangelio eterno. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! O sea que hay gente en la gran tribulación que va a recibir otro evangelio, que es el evangelio de Juan, el evangelio de Pablo, pero con connotación eterna. O sea, va a ser potente, ¿no? Y dice que salió y él iba con el evangelio eterno para predicarlo. Entonces, note todo lo que se pelea en ese segundo cielo. Mejor dicho, en la región. Entonces, imagínense que es una región así como itinerante, como una isla que se está dando vueltas alrededor de esa franja. Y está buscando como el lugar de alineamiento en la tierra. Lastimosamente, debo decirles a mis compatriotas lo siguiente. Esto sí yo lo he discernido. Esto sucedió en el Ecuador. Esto sucedió. Aquí se produjo una sombra de muerte. Aquí hay boquetes abismales. Por eso es que el Cotopaxi está haciendo lo que está haciendo. Está abierto. Es el volcán activo más alto del mundo que está con actividad eruptiva que ustedes, compañía de profetas internacionales, ya han sido notificados. Entonces está buscando la maldad un tipo de alineamiento. Sí. Como el que estamos anunciando nosotros. Sí. Para que lo que sale de la región del segundo cielo se conecte a través de la superficie terrenal, que aquí ya pasó, están destituidos los que aprobaron eso,
Estamos en una especie de dictadura, porque eso es. El presidente está gobernando sin que nadie le haga contrapeso. En la emisión ya dio un decreto ley con respecto a una zona franca. La gente está feliz, dicen, wow, se está viniendo una zona franca. No saben cuál es la connotación tributaria que va a tener esto de aquí, y aunque propugne el desarrollo de una zona, en otros casos no lo va a hacer. En fin, tiene una serie de cosas y va a gobernar vía decreto durante 6 meses, sin contrapeso. Aquí a superficie de tierra ya están haciendo lo que quieren, ya no hay peso de poderes. Quienes hemos estudiado teoría general del Estado sabemos que es necesaria la división de poderes para que no se produzca un descalabro que además afecta a las próximas 3 generaciones. Es decir, cuando se produce un desequilibrio en un sistema como el democrático, tenemos una cosa terrible. Entonces, cuando por eso es que las dictaduras son malas. No nos olvidemos que nosotros somos como el último, digamos, el último remanente que se va ¿Qué fue? adecuando, y tenemos que adecuarnos ¿Qué tenemos fue? que irnos, sí, algo pasó. Bueno, tenemos que irnos adecuando nosotros a lo que va sucediendo para que la revelación que vamos recibiendo, que es progresiva, ponga límites a las tinieblas. No se olvide que nosotros tenemos una encomienda, segunda de Tesalonicenses 2:7, no se olviden de eso. Nosotros somos los que detenemos el avance de la maldad. La iniquidad está en operación, pero al presente hay quien lo detiene. Entonces nosotros podemos hacer eso de que no se manifieste todavía lo que tiene que manifestarse en la época de la gran tribulación. Depende de nosotros. Hemos estado intercediendo por el volcán Cotopaxi, y les quiero decir que según lo que leí, no sé si ustedes han leído, pero leí acá, dice que la actividad que le han hecho un scan desde un dron ha disminuido. O sea que está como bajando la intensidad de eso, y gloria a Dios, porque si se diera la erupción del volcán Cotopaxi, nuestra iglesia Monte de Sion queda sepultada. Así. Es el lugar de la confluencia de los ríos San Pedro, Pita y todos esos. Así que hay que seguir orando, amados, porque nosotros sí tenemos la facultad. Ok, entonces, bueno, está súper interesante. Yo me podría quedar aquí toda la noche, pero Yo estuve mirando mientras estaba estudiando algo, yo creo que yo le mandé, le envié algo a usted, y estuve mirando, estaba mirando el escudo de ustedes, y aparece el volcán, y a las faldas del volcán un río, ¿cierto? sí. Pero Se el volcán necesita esto para que se corte, pero ese volcán no es para que se pentine lo que, para que se mueva, para que corra, ¿no? Lo sí, que está saliendo de ahí. exacto. Bueno, pero ese es el río Guayas, el que aparece en nuestro símbolo, que es otro río. Pero Y, igualmente, eso es un portal abismal. sí, sí, claro. En ese lugar, en su territorio es donde más hay, ¿usted sabía? Total, total. Y en Claro. París, entre ustedes y París. No nos olvidemos, sí, y no nos olvidemos que es el volcán activo. Bueno, el que aparece en el escudo es del Chimborazo, pero es el Chimborazo en donde Simón Bolívar hizo una proclama profética que no ha sido revocada todavía. No ha sido revocada y hay que revocarla. Y Roma tiene una alineación profética con una línea ley entre el Cotopaxi, perdón, entre el Chimborazo y el Monte Aventino, en donde hizo el juramento. Ese hombre sabía de vientos y todo lo demás, 4 vientos y una serie de cosas. Hay que Y ponernos la tarea. señora que está levantada, que la veo siempre cuando voy allí, me toca siempre en el hotel, la tengo ahí de frente. La La del panecillo, Ajá, sí. eso también. Debajo de ese panecillo también hay corrientes. No Uh, está por todo. casualidad allí. Aquí nosotros tenemos un boquete, que es el volcán activo más alto del mundo, que es el Cuello de Luna o Cotopaxi. Ese es el que está permitiendo que salgan cosas, y que vuelvo al tema. En la tierra se abrió un boquete para que suban del abismo y salgan. Entonces, de aquí ya están subiendo por espíritus de rebeldía. Del inframundo suben. El problema es cuando bajan de la región celeste y de la gran ciudad y de la plaza, que en sentido espiritual, volvamos por favor a Apocalipsis capítulo 11, donde estábamos, que en sentido espiritual, como bien leí alguien, ahí en Apocalipsis, dice que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Pero vamos vamos a la connotación de Sodoma y Egipto, pues. O sea, ¿qué es eso? ¿En dónde? También nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. A ver, no sé si ya me entendieron. ¿Cómo le pongo esto de aquí? O sea, ¿qué adjetivo le pongo?
Pero imagínense la capacidad de peso, de desgloria, de infamia y de capacidad operativa para poder lograr matar a dos profetas que le van a hacer que van a tener la capacidad de hacerle frente al anticristo durante 1235 días, o sea, 3 años y medio. Que además, desde ese peso de infamia, se tiene la capacidad de poder haber, por favor, entiendan esto, matado el cuerpo del Hijo de Dios. Bueno, no matado, pero sí entregado al escarnecimiento. Es decir, la influencia política que salía desde esta ciudad grande que se llama Sodoma y Egipto, tiene la capacidad de movilizar la mente de las personas para oponerse, matar y vencer a todo lo que tiene que ver con Cristo. ¿Sí me entienden? O sea, la ciudad del anticristo se llama Sodoma y Egipto, unidas en el segundo cielo. De ahí vienen todas estas leyes perversas. Van a matar a los dos testigos. Obviamente que ellos después van a resucitar, pero a lo que voy es el poder operativo que tienen. Y por eso Dios nos dice, oye, si te van a matar el cuerpo, no tengas miedo. Dios te lo va a resucitar. Amén. Dios te va a resucitar el cuerpo. Si a ti te matan en alguna cruzada por causa de Cristo, tú vas a resucitar. No vayas a flaquear, no vayas a hacer laxo, no te vayas a rendir, no vayas a claudicar, no vayas a negociar con las tinieblas. No vayas a recibir de ellos absolutamente nada, aunque te amenacen. Recuerden lo que el Señor Jesucristo dijo, el que pierda su vida por mí la ganará. Así que eso es muy tremendo. Pero en sentido espiritual, Sodoma y Egipto, que son dos ciudades, yo le llamaría bípolis o bipolares, dos ciudades bipolares. Note de dónde viene la palabra, bipolar. ¿Ah? Tiene dos polos de desarrollo, que en este caso son Sodoma y Egipto. ¿Y las locuras de dónde vienen? Pues sino de la luna. Por eso le decían lunático y todo lo demás. Eso en realidad está en el segundo cielo. Entonces la bipolaridad de Sodoma y Egipto, que es la plaza de la grande ciudad. Ojo, plaza de la grande ciudad. ¿Qué se hace en la plaza? El mejor modelo, por favor, no estoy queriendo ser detractor de ningún sistema político, pero sí de un sistema político perverso que viene de la región celeste. La plaza es el lugar de influencia política. Y desde ahí se ponen reyes. Eso es lo que hace la gente cuando consagra. Se consagran a Sodoma y Egipto. Ahora, nuestro papel para defenestrar eso aquí en la tierra es sumamente tremendo. Antes de nosotros poder entrar a sentarnos en cualquier silla de gobierno, necesitamos vencer con la compañía de profetas internacionales, romper líneas ley, líneas de dominio. Y mientras se abre ese boquete que se va a volver a cerrar, porque qué pena, nosotros, ¡pum!, rompemos, entramos, gobernamos, establecemos y salimos. Y a veces salimos muriendo. No sé si me entiende. Así es como entraron los profetas. Entraron, establecieron, dijeron, murieron. La carga profética es limitada. Y Dios los saca de ahí, porque los arrebata, los resucita. Sigamos leyendo la porción. Donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones, estamos hablando, noten el área de influencia. Este boquete, o esta cosa que está en el segundo cielo, abarca pueblos, tribus, lenguas, naciones, que ven sus cadáveres por 3 días y medio. Es decir, los cadáveres de los dos testigos están ahí, ni siquiera los entierran. Imagínense cómo el anticristo va a estar. Feliz, pues porque ya no hay nadie que le fastidie. Feliz porque ya nadie le va a decir que sus políticas son erradas. La profecía de estos dos profetas van a tener que ver con economía política. Con economía política, porque lo que el anticristo va a plantear es la panacea económica y política. Es decir, yo les voy a dar paz y seguridad. Acá en el Ecuador o allá en el Ecuador tenemos problemas de seguridad. ¿Qué vamos a hacer los que estamos en el problema de la seguridad? Yo les doy paz y les voy a dar seguridad y les voy a dar superávit económico. No se olvide que va a subir con riquezas inexpugnables, cosas que nadie va a entender de dónde sacó. Va a pagar deudas externas de muchos países. Va a hacer que la soberanía de los países quede completamente relegada. Ese es el anticristo. El anticristo viene a gobernar, saliendo para gobernar. Por eso está subido sobre un caballo blanco, pero con arco y flecha, no con la espada de nuestro Señor. Por eso es que muchos se confunden con ese jinete. No es el Señor, es el anticristo. Entonces, Él viene y ejerce todo lo que tiene que ejercer. Y cuando ejerce todo lo que tiene que ejercer, los judíos se confunden, porque lo confunden con el Señor Jesucristo, pero en realidad su doctrina es política, económica, y los profetas van a profetizar así. Oiga,
Si usted es parte de los profetas que va a profetizar en el postrer tiempo, usted tiene que saber de economía, pues para poder revocar sistemas económicos. Usted tiene que saber de política para poder revocar sistemas políticos. Si usted se dedica solamente a hablar del Tigris y del Éufrates y cosas que usted entiende, pero que el mundo no entiende, y que los demonios tampoco, porque ellos no entienden profecía, usted les va a tener que decir, esa infamia de ese sistema político que se está queriendo establecer mediante esta reforma tributaria, yo lo revoco en el nombre de Jesucristo por esto, esto y esto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, no vayas a poner a neófitos, porque se envanecen con el llamado del manto, pero como no tienen capacidad, caen en el lazo del diablo. Entonces esa gente tiene que tener conocimiento político, son políticos. Los dos testigos terminan su testimonio y le fastidian políticamente, le fastidian económicamente, le fastidian militarmente, le fastidian geopolíticamente, al punto que los que ven morir a estos dos se van a alegrar porque van a decir, estos son unos fanáticos que nos dañaban la doctrina política, que además tiende a la paz, pero por favor, ¿quién no quiere la paz mundial? Díganme, por favor, ¿quién no quiere la paz mundial? Si de eso se trata exactamente el plan del anticristo, porque el plan del demonio era ser como Dios, es decir, ser tan bueno como Dios. Él va a querer establecer una paz hechiza, una paz que se va a dar por componendas, una paz que se va a dar por arreglos, una paz que no tiene que ver con el sistema del Señor, sino que tiene que ver con un sistema del anticristo. No sé si me están comprendiendo lo que estoy queriendo decir. Y la profundidad del testimonio de los dos testigos, que además tiene un alcance, cuando se termina, es decir, que sí le van a terminar de fastidiar, alguien tiene que decir aleluya. Porque a mí me gusta saber que Dios manda a fastidiar a los profetas y los profetas le fastidian completito al diablo y le fastidian completito al anticristo. No es que se quedan a medias. Amén, aleluya. El diablo no puede dejar de ser fastidiado, sino que el Señor manda a sus profetas a que terminen su testimonio. Y cuando eso sucede, obvio, los matan, porque ya les dije que tenía una carga y una dimensión de profecía. Pero lo que dice en el versículo el 9 dice que las lenguas, naciones, que son la esfera de influencia de la región celeste que les acabo de decir, verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Sí saben ustedes, ¿no? La ignominia que es la no sepultura. Hoy hablábamos con mi hija, o ayer me parece, que Etiopía y Eritrea son las únicas ciudades en donde en el mundo no se permite o no se sepulta a los muertos. Y al lado está el dispensador de Coca-Cola. Es increíble. El Cuerno de África también es otra cosa que los profetas deberían estudiar desde hace 50 años. Bueno, el Cuerno de África, Eritrea, Etiopía, ¿y por qué se hizo así? En fin, el Cuerno de África es sumamente importante desde el punto de vista estratégico. En la Segunda Guerra Mundial eso fue uno de los bastiones más peleados por los aliados versus el eje. Ahí hay una connotación profética que esta noche no me meto, porque si les hablo de eso, no acabamos nunca. Pero seguimos entonces. ¿Qué es lo que sucede? Dice que la ignominia de la no sepultura trae como una afrenta, ¿no? Es decir, ahí están pues esos profetas que no podía matarles nadie. Recuerden ustedes que la gente quería matarlos y no podía matarlos, sino que de la manera como querían matarlos tenían que morir ellos. Y dice que fuego salía de su boca y los consumía. Profeta Elías, ¿se acuerdan cuando Jezabel mandó la compañía de 50 capitanes y los consumió el fuego que salió del cielo, etcétera? Pero al final del testimonio mueren. Y lo terrible de todo, de cuando mueren, y eso es tremendo, lo terrible de todo de cuando mueren es lo que va a suceder a continuación. Porque dice que los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Cómo puede usted pensar que son dos profetas enviados por Dios y que los moradores de la tierra se alegran cuando mueren los enviados de Dios? Bueno, eso ya ha sucedido a lo largo de toda la historia, pero nosotros que lo estamos viendo en retrospectiva y en perspectiva, vamos a darnos cuenta que esto es un sinsentido. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, como se alegra alguien de eso. Y se enviarán regalos. No, infamia, pero al más altísimo nivel. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Y por qué les atormentan a los moradores de la tierra? Y uno dice, pero no era el anticristo. Pero es que ellos están gobernados bajo un sistema económico, político, jurídico, religioso del anticristo. Y si el anticristo está diciendo que la paz se logra a través del superávit,
generado por el tráfico de turismo, digamos, que ese sea, no sé, a mí no se me ocurre en este momento, pero sí sé algunas políticas que él está diciendo. Entonces Dios se va a encargar de darle un golpe a eso. Y para eso manda a sus profetas y les dice, no es así. Eso, aunque puede dar un rédito económico, lo que hablamos hoy, por ejemplo, se me ocurre en este momento el extractivismo. Por ahí hay un montón de candidatos a la presidencia que dicen, el Ecuador es un país riquísimo y lo solucionamos abriendo más pozos petroleros. Y hay un montón de neófitos, ignorantes, perdónenme el término, que van a ir a darle el voto, pero no se están dando cuenta que eso destruye la tierra. Y en el libro de Apocalipsis dice, y los que destruyen la tierra, Dios los destruirá a ellos. No habla desde el punto de vista de un desarrollo sustentable, de un concepto de desarrollo económico. Entonces los profetas van a molestar con eso. Olvídese usted que van a llegar a decir solamente cosas teológicas. Lo que van a decir es fastidioso para el gobernante de turno. Como fastidiosa es también mi postura. Yo sé por qué le fastidio al gobierno. Yo sé por qué aparentemente estoy contracorriente. Yo sé por qué resulto disruptivo. Y sé también por qué hay gente que se adhiere a movimientos y partidos políticos que son de Sodoma y Egipto. Porque son parte de ellos. ¿Me explico? O sea, uno no puede decir yo soy cristiano y me meto en un movimiento o un partido político solamente para satisfacer mi ego y mi capacidad de participación política. No, señor. Hay que estar bien ciego para poder entrar en ese sistema. Por eso es que no podemos ser parte de él, sino que tenemos que ser disruptivos. Dios nos dé la gracia de poder hacer comprender por lo menos a quienes estamos aquí para que esto se multiplique y todos podamos entender que no se trata de una participación, sino de una detención, de un impedimento que nosotros venimos a poner a las tinieblas y de un establecimiento del reino. Abrimos un boquete, venga tu reino. Consagramos a la nación y esa nación ya no se puede alinear nunca más con esta perversidad. Eso es lo que hay que hacer. Pero desgraciadamente al final va a ocurrir, porque la próxima generación de esta también va a tener un encargo, si es que hay próxima generación. Así que sigue, y después de 3 días y medio, pero después de 3 días y medio, versículo 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Aleluya. El espíritu de vida. Eso es tremendo. Mire, espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Imagínense lo que sucede. Se levantan los dos que estaban muertos durante 3 días y medio. Gloriosa imagen. Que bendito sea el Padre, nosotros no la vamos a ver. Gloriosa imagen, repito, que bendito sea el Padre, nosotros no la vamos a ver, pero ya nos ha contado el Señor lo que va a suceder. O sea, yo lo creo que va a suceder, pero no la quiero ver. No sé si alguno se quiere quedar a ver eso por la CNN, porque lo que van a hacer es, dice que todas las ciudades del mundo se regocijaban porque estaban en cadenas nacionales y estaban en una transmisión directa. Yo me imagino ahí los profetas muertos durante 3 días y medio y las ciudades regocijándose y mandándose regalos. Pero a los 3 días y medio entra espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Ojo, que cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una voz, una gran voz del cielo que les decía, imagínense lo que va a suceder ahí. Se va a escuchar la voz de Dios. Mucha gente quiere escuchar la voz de Dios hoy, pero no va a escuchar. Los impíos le van a escuchar la voz de Dios. Los impíos le van a escuchar la voz de Dios y dice, subid acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Qué hicieron? Subieron a una nube, al cielo en una nube, así como nosotros subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora, ahí es cuando se va a dar exactamente lo que el anticristo no quería. Recuerden ustedes lo que pasó en Chile. Yo creo que en Chile sucedió esto, pero sucedió hace ¿cuánto tiempo? Cuando fue el terremoto. ¿Recuerdan ustedes el terremoto de Chile? ¿Hace cuántos años fue? Bueno, yo creo que esto era por el año 2009, 2010, por ahí tiene que haber sido. El 2010. 2010. En el año 2010 se produce el terremoto en Chile. Chile había sido la primera nación en Sudamérica en lograr un superávit, pero increíble. Estaba, me parece que Michelle Bachelet. Esa mujer era una mujer atea. Y se preciaba en decir que todo el éxito que habían tenido no tenía nada que ver Dios, sino que era el esfuerzo de los chilenos, y etcétera, etcétera.
nosotros tuvimos la oportunidad de ir ahí a un congreso en donde estuvieron los profetas, y uno de los profetas y apóstol, Didier Muñoz, dio una palabra y fue guiado de parte de Dios a tomar la bandera, y me acuerdo que agarramos la bandera de Chile y fuimos todos, era en un coliseo, y él dijo, así te va a sacudir Chile, Dios, para que venga el avivamiento más grande sobre la tierra de Chile en los últimos tiempos. Y nosotros felices, amén, y pusimos dinero y pusimos nuestros dólares y las cosas ahí como ofrenda. Me acuerdo claramente porque fue un momento intenso. Ahí estaba Alberto Motesi, estaba Ronnie Chávez, estaba el apóstol Alex González, imagínense, era una cosa tremenda. Ese coliseo vibraba. Fue una cosa tremenda. A los 2 meses después de eso, o al mes, me parece que es que nosotros regresamos, se produce el terremoto de 8.6 en la escala de Richter, que le reventó totalmente todas las carreteras de concreto que tenían, que eran lindas, por supuesto. Nosotros fuimos viendo los viñedos, fuimos desde Santiago hasta Temuco, 16 horas en bus, pero percibiendo lo que era la riqueza chilena, unos viñedos maravillosos de los cuales sacaban el vino, las tierras pródigas completamente para ese tipo de actividades, los frutos como el durazno, la manzana, productos originarios, maravilloso. Las carreteras de 4 o 5 carriles de concreto puro de un lado y del otro lado también parecían carreteras estadounidenses, una cosa maravillosa. Y todo porque hemos sacado nosotros con nuestro esfuerzo. Ahí Dios en un achí se despachó a Chile, lastimosamente para nuestro hermano pueblo chileno. Recuerden que a partir de ahí los días también se acortaron. A partir del 2010 los días en la Tierra se acortaron, y a usted le parecen los días más cortos porque el eje de la Tierra cambió. El eje de la Tierra con ese terremoto cambió. Entonces, un terremoto puede cambiar la referencia cronológica, puede cambiar los tiempos de los hombres, puede destruir economías de un país en 2 segundos. En 3 minutos se acabó todo ese superávit, tuvieron que utilizar toda la reserva monetaria para reconstruir Chile. Eso fue lo que le pasó. Yo no me alegro, obviamente que no me alegro, porque eso fue una desgracia y se perdieron vidas. Eso fue durísimo. Pero a lo que voy es que suben los dos testigos en la nube, inmediatamente después de esto, quienes ya me han seguido en las redes y quien también ha estado de cerca siguiendo las conclusiones de los juicios, de los ayes, de las trompetas y todo lo demás, se van a dar cuenta que el golpe que el Señor le da al anticristo es económico, porque él, repito, él mostraba superávit, pero en realidad Dios le va a dar un golpe, pero terrible. Y ahí dice, y en aquella hora, cuando ellos subieron, versículo 3, hubo un gran terremoto. Ojo, hubo un gran terremoto. ¿Sabe por qué hubo un gran terremoto? Estamos aquí. Ojo, lo que les había dicho. ¿Se acuerdan lo que sucede en la ciudad? Sí, aquí está la ciudad celeste, el boquete, la infamia. De aquí surgen cosas. En el inframundo se están liberando cosas, pero para eso necesitaban un alineamiento que ya lo hemos estudiado. Entonces, esto solo lo logra un sacudón de tierra. Sacarlo. Desalinear. ¿Me entiende? No tiene por qué bajar más del diseño. El profeta termina su trabajo y la tierra se desalinea de la maldad. Bendito sea el Señor. Viene un terremoto, ¡puf!, y se desalinea nuevamente. Ya no pueden estar estableciendo esas cosas, porque en el poder del acuerdo, eso es lo que iba a producir la Torre de Babel, un alineamiento. Dios los confundió para que no se produzca. Eso fue lo que sucedió, para que no haya un boquete, para que no haya un canal. No se olviden que ese principio también lo copia el diablo, porque cuando Jacob tiene la visión en Betel, le dice, este lugar no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Es decir, aquí suben y bajan ángeles. El diablo sabe que tiene que haber un alineamiento. Y si es que hay un alineamiento de las tinieblas, bendito sea el Padre, Dios lo va a desalinear hasta que los tiempos se cumplan. En el nombre de Jesús, eso lo proclamo sobre mi nación y sobre todas las naciones de la tierra, en el nombre de Jesús. Si el diablo alinea cosas, Dios las desalinea, pero necesita a los profetas. Entonces, por eso es que Dios manda a fastidiarle. Eso que tú estás haciendo no va a durar. Ese sistema de gobierno no va a durar. Ese sistema económico no va a durar. Esa cosa no va a durar, pero alguien tiene que profetizarlo, pero alguien tiene que pagar también el precio. Y ahí viene la capacidad del testimonio de Jesucristo. Adora a Dios, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. En aquella hora, versículo 13, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad, se derrumbó. ¿Pero de qué ciudad estamos hablando?
estamos hablando de la ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Si usted a una figura que está plenamente encajada le quita una parte, ya no encaja y se desalinea. Es eso, geometría, ¿no? Pero aparte, eso, o sea, se derrumbó. Esto es un pasaje maravilloso, porque aquí estamos viendo cómo una ciudad celeste se derrumba. Y por el terremoto, ahora sí, en la tierra, y por el terremoto, ¿se acuerda? Por la desalineación en la tierra, murieron en número de 7,000 hombres. Imagínense, 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron la gloria al Dios del cielo. Todos van a saber que eso es obra de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto? Que desde el cielo de Dios, voy a terminar con esto porque no quiero hacer más larga la cosa. Yo sé que algunos de ustedes y la mayoría trabaja, mañana tienen actividades, etc. Pero a lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Cada vez que haya un antidiseño de Dios y cada vez que el diablo quiera acortar los tiempos, porque el diablo quiere acortar sus tiempos de vida para que usted no viva lo que Dios le quiere dar. Quiere cortarle la visión para que usted no pueda percibir qué es lo que Dios le quiere dar. Él quiere que usted viva según sus emociones, razones y perciba lo que el diablo quiere que usted perciba. Ese es el plan del enemigo. Entonces, cada vez que el enemigo haga eso, Dios se va a encargar de romper lo que el enemigo quiere establecer en su mente. Me explico. El enemigo siempre va a querer a usted quitarle la manera de percibir o los tiempos o las cosas. Pero Dios siempre se va a encargar de que usted reciba, si usted es un llamado y escogido, son 2 etapas, siempre se va a encargar de que usted reciba lo que Dios dijo que usted tiene que recibir. O sea, no hay otra cosa. No hay ninguna otra manera de impedir eso. Dios se va a encargar de que usted reciba eso. ¿Cómo lo va a hacer? Utilizando a veces cosas en las naciones. Por eso dice, entregaré naciones por tu causa y pueblos, hombres, por tu vida. Tremendo. Esa es una cosa que la mayoría de la gente no logra comprender. El reino de Dios gobierna. Siempre gobierna el reino de Dios. Las tinieblas tienen un poder limitado. Incluso el reino de los cielos, en donde está la reina de los cielos, eso es lo que nos decía Normita. Esa mujer que le vio ahí era la reina de los cielos. Astarte, la Virgen del Panecillo, que es una referencia a la reina de los cielos. Y todas esas cosas, la Virgen María, todas ellas son una referencia de la reina de los cielos. Así se llama, reina de los cielos. Terrible, porque el rey de los cielos es Jesús. Eres rey de los cielos. ¿Quién es el rey de los cielos? Jesús. ¿Qué es lo que quiere ella suplantar? El reino de los cielos. Por eso ella se llama la reina de los cielos. Así se les conoce en compañías proféticas. Cuando usted escuche hablar de la reina de los cielos, es esa mujer que maneja los hilos y que está alineando naciones. Por eso que usted va a ver, desgraciadamente, que después de este tipo de cosas se van a dar a organizaciones políticas que manejan un sesgo supranacional, es decir, NATO o la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte y que alinea a todos los países capitalistas en acuerdos económicos, políticos y militares en contra del Pacto de Varsovia después de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez alineaba a todos los países socialistas y que tenían esa doctrina medio comunista. Son 2 choques políticos, pero que en realidad están siendo esgrimidos desde acá, desde abajo, ¿no es cierto? Y que tienen conexión con el segundo cielo. Pero sobre el segundo cielo está el cielo de Dios, que es arriba, desde donde sale nuestra doctrina, desde donde sale nuestro argumento, nuestra convicción, nuestra vida. Vea de dónde viene el espíritu de vida. El espíritu de vida viene y satura a los 2 profetas. Y estos 2 profetas se levantan. ¡Wow! ¡Qué cosa tan tremenda! Así que el espíritu de vida siempre es superior. Eso le pasaba a Daniel, que aunque Nabucodonosor estaba siendo gobernado desde el segundo cielo, Daniel estaba siendo gobernado desde el cielo. Tremendo, porque el cielo de Dios, en donde empieza en Apocalipsis, una señal apareció en el cielo. Pero Dios siempre va a tener el control. Así que no tenemos que desesperarnos, no tenemos que angustiarnos. Lo que sí tenemos que hacer es creer en las promesas de Dios y ejecutar la palabra de Dios que nos ha dado a nosotros en forma de autoridad. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Para que los decretos que nosotros estamos dando, y no es coincidencia que hoy estemos aquí reunidos de algunas naciones y el ministerio Betel en general, no es coincidencia que estemos el día de hoy porque lo que está sucediendo, yo estoy hablando desde la parte norte del continente.
Y quiero dar un decreto profético desde esta que es la nación, nos guste o no nos guste, pero esta es la nación más poderosa de la tierra. Aquí, esta es la nación más poderosa de la tierra. Yo les quiero decir que acá yo duermo así como con tranquilidad, no siento la opresión que siento en Ecuador, acá siento como el ambiente liviano, ¿no? Aquí las noches lo único que me molesta es cuando tomo mucho el agua y tengo que levantarme del baño. Pero de ahí no tengo ninguna otra opresión. Para mí la cosa es maravillosa, porque acá yo no siento opresión. De paso, aquí hay muchísimas iglesias cristianas, todavía, ¿verdad? Aquí a una cuadra está la primera o dos iglesias luteranas. Una se llama Betel, hay un café que se llama Betel Rock. No es hard rock, es Betel Rock. Ya les mandé a ustedes, les mandé al chat la foto de eso. Yo me quedé impresionado. Y wow, ¿qué es esto? Es un bar cristiano. O sea que la gente va allá, tiene su alternativa, están cantando música cristiana y están haciendo cosas cristianas. O sea, hay una influencia fuerte de la cristiandad. Así como usted ve cosas en las calles, también ve gloria en las calles. Y me di cuenta que mis oraciones desde este lugar son profundas. Así que yo estoy orando por algunos de ustedes y algunas de ustedes para dar decretos de vida desde este lugar. Y Puedo quiero hacer una preguntita yo, antes de que haga el decreto, porque a la que se le ve ahí rapidito. Si la ciudad del anticristo de Sodoma y Gomorra, estamos hablando que Babel es de la maldad. totalmente. Sí. Babilonia la Grande, así se llama. La de la maldad es Babilonia la Grande. Entonces, es decir, que hay unos profetas que están asignados para una asignación para unas ciudades y otros para otras. Correcto. ¿Sí? Los dos testigos están ahí en Sodoma y Egipto, ¿no? Pero Babilonia la Grande es más grande todavía. Noten que aquí estamos hablando de Sodoma y Egipto, ciudad grande, pero Babilonia es la grande. Noten cómo le llaman las ciudades infames del segundo cielo, grandes, plaza, Sodoma y Egipto. Babilonia es Babilonia la Y, grande. y esa es entonces estamos hablando que ese es el último. O esa es la última ciudad que para derrocar el último. No, No. Babilonia la Egipto grande, no. ¿ah? Babilonia la grande cae en Apocalipsis capítulo 18. Ha caído la gran ramera. Ha caído la gran Babilonia. Pero cuando cae, sí, bueno, lo que usted está diciendo es correcto, porque si cae Babilonia la grande, caen todas las demás. Es efecto dominó. Exacto. ¿Verdad? Pero está bien lo que usted está diciendo, porque Babilonia la grande, cuando cae, se cae el andamiaje del mercado Lo de que lo almas. sostiene, exactamente. El fundamento, básicamente. Sí, Vale. correcto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Con esta información, con esta cartografía espiritual que acabamos de hacer en este momento, con esta identificación de boquetes, con esta identificación de cosas, que les digo que yo acá siento como que la revelación fluye, ¡buf!, en cuanto a ciudades. En cuanto a esto de aquí, a mí me encantaría venir acá y meterme un mes y predicarles, porque siento que es un fluir. Porque no tiene tantas restricciones como las tiene su nación. Hay mucha restricción por lo que acabamos de hablar ahorita, por las líneas por lo que corre. Pero estamos penetrando este momento nosotros las ciudades, ¿no? En este momento. Miren de dónde está saliendo. Miren, si hacemos un mapa, miren desde dónde sale la palabra. Y cómo se derrama sobre las naciones. Y cómo va al centro, que es el Ecuador. Aquí están los ecuatorianos. Pero también hay argentinas. Patagonia, abajo, al sur. Miren la profundidad. Así que en este momento nos vamos a poner de acuerdo territorialmente. Amén. Nos vamos a tomar de la mano y vamos a dar un decreto poderoso de beneficio, de vida, de desalineamiento de las tinieblas para que no se produzcan terremotos, sino que se produzcan por la voz de los profetas. Lo que tiene que producirse es que cuando nosotros nos callamos, las piedras claman. Las piedras claman. Y no la Abby que está aquí, ¿no es cierto? Sino las piedras, me refiero a las piedras. Entonces, si el profeta no hace su labor de desalinear, las piedras van a tener que... ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habló de terremoto? De cierto os digo, que no quedará piedra sobre piedra, porque el terremoto que va a haber es tremendo. Entonces, ¿por qué uno dice, ¿y por qué hay tanto terremoto en la gran tribulación y en estos últimos tiempos? Para que la maldad no alinee. ¿Me entendieron? ¿Para qué es el terremoto? Para que la maldad no alinee. Ahora, si es que los profetas desalinean lo que el diablo
o las tinieblas, la sangre de Cristo tiene poder, ya dije ese nombre, no me gusta decirlo, pero lo que Jesucristo dice, lo que las tinieblas quieren hacer, oiga, si es que los profetas hacen eso, no son necesarios los terremotos, o son menguaditos, ¿me entiende? ¿Usted hace o hacen las piedras? ¿Qué prefiere? ¿Usted lo hace o lo hace la tierra? Pero que lo hace, lo hace. Esas fueron las 4 manifestaciones de Elías. Oye, Elías, yo te quiero hablar. Te voy a hablar desde el remolino, te voy a hablar desde el terremoto, te voy a hablar desde el fuego, te voy a hablar... Nada, 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 nada. No le hizo caso de nada. Entonces son necesarias las manifestaciones. Si los profetas son entendidos en los tiempos y saben hacer su asignación, entonces no hay necesidad de lo que tendría que venir. Sin embargo, el enemigo sabe y a veces como que entiende un poco más y es infame. Y como es infame, quiere acortar los tiempos. Así que yo declaro en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, una vez más una palabra de vida sobre todas las naciones que estamos aquí congregadas y sobre todos los discípulos que se han congregado a esta hora. Siendo las 23 horas 26 minutos, hora de Ecuador, continental. También Minnesota es en la misma hora. Hay algunos que están más y menos. Yo declaro que la profundidad desde esta tierra, doy un decreto de vida sobre las naciones para que el enemigo no pueda ganar terreno ni ventaja, porque nosotros no desconocemos las maquinaciones del enemigo. En el nombre de Jesús, declaramos desde este lugar vida en Estados Unidos, vida en México, vida en Panamá, vida en Costa Rica, vida en Nicaragua, vida en El Salvador, vida en Guatemala, vida en Panamá, vida en Colombia, vida en Venezuela, vida en Ecuador, vida en Perú, vida en Bolivia, vida en Chile, vida en Argentina, vida en Uruguay, vida en Brasil, vida en Paraguay, en el nombre de Jesús, y tan alto como es la voluntad del Señor, así declaramos que en este continente americano ahora nosotros atamos bendición para nuestras naciones. Atamos bendición para Ecuador, atamos bendición para esta tierra que está sufriendo tanto en el nombre de Jesucristo y declaramos rotas y desalineadas los urdides, los planes del enemigo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo doy un decreto de vida sobre cada hombre y cada mujer que hoy han sido retallados. Esos dolores de espalda desaparecen, esos dolores cervicales desaparecen, esos dolores de rodillas desaparecen en el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo estaba queriendo hacer para romper la estructura ósea y la estructura espiritual de cada uno de ellos y de ellas se rompe. Declaro libertad, sanidad, gloria y vida en abundancia. Declaro que lo que nos rige a nosotros es lo que está en el cielo de Dios y nosotros hoy decimos en el nombre de Jesús, venga tu reino y hágase tu voluntad como es en el cielo, también aquí en la tierra, Padre. Declaramos establecida esta palabra en las naciones que estamos escuchando el día de hoy, vida sobre Puerto Rico, en el nombre de Jesús. Rompemos todo lo que el enemigo quería hacer en contra de la isla del Cordero, porque así se llama, en el nombre de Jesús, y declaramos vida y vida en abundancia. Padre Santo, que los planes del enemigo para acortar la vida política, económica, social de las naciones, ahora se rompen y en su lugar establecemos vida y vida en abundancia. Padre, por la revelación de esta noche, muchísimas gracias. Padre, por la sangre del Cordero, por el nombre de Jesucristo, aplicamos la sangre sobre todas estas naciones y sobre cada una de las personas que estamos aquí. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, bendecimos la vida de cada hombre y de cada mujer que estamos aquí congregados en tu nombre. Y retiro ahora mismo toda palabra de maldición, dichos de muerte, todo lo que se hizo ahí en tierra de fuego, en el nombre de Jesús. Todos esos dichos que se fueron diciendo, los desatamos ahora. Rompemos en el nombre de Jesús todo lo que estaba en contra de nosotros, de nuestro ministerio, de nuestra actividad profesional, política, ministerial, familiar, en el nombre de Jesús, y en su lugar establecemos vida y vida en abundancia. El decreto de vida, vida, vida sobre nuestras naciones, vida sobre nuestras familias, vida sobre este ministerio Betel, ahora internacional también, en el nombre de Jesús, vida sobre cada uno de los que estamos aquí para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre. Nos cubrimos con tu sangre y esta noche te pedimos que nos permites descansar y aún recibir sueños en revelación. Y en el nombre de Jesús atendemos a los tiempos, a las sazones para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Faremos